Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. En el episodio de hoy continuamos con el tema de la Revolución Industrial, un periodo histórico que transformó la economía de Inglaterra, así como la de Europa y el resto del mundo para siempre. Como sabrán, esta revolución tuvo sus causas económicas, políticas, filosóficas, teóricas y sociales, así como sus respectivas consecuencias. Pero no hay que olvidar que la industrialización trajo a la luz cientos de aparatos que transformaron la labor y la vida de millones de personas. En este episodio estaremos explorando los antecedentes resumidos de la Revolución Industrial, una cronología que detalla los sucesos e inventos más importantes del movimiento económico y algunas repercusiones que la industria dejó para el planeta. La economía de un país debe estar sustentada en ideologías y movimientos que beneficien a la población de una nación y a sus gobiernos, pues es una de las cosas más importantes que pueden mantener en pie a un pueblo entero. Eso sí, estos deben de tener un pensar muy abierto, para que la comunicación entre ellos mismos y con el resto de las culturas y estados del mundo sea comprensible y directa, si no, no prosperarán por mucho tiempo. Y aunque tengan cientos de recursos naturales en sus manos, no significa que su economía esté salvada o asegurada por toda la eternidad. Una situación de este tipo ocurrió antes del siglo XVIII y alrededor de la segunda mitad de este, pues durante esa época Inglaterra, a pesar de tener cierta estabilidad política y social interna, su economía no progresaba como debía ser. En cambio, aún seguía el mismo ritmo y las mismas costumbres laborales medievales. Para decirlo de otra forma, gran parte de las cosas se hacían a mano, como la ropa o la plantación de cultivos, y eran procesos que tardaban mucho en completarse, pues no existían aparatos que hicieran menos difícil el trabajo en el campo, que era donde más actividad económica había. Pero eso cambiaría a mediados y finales del siglo XVIII, pues gracias a diversos factores surge la Revolución Industrial. Este movimiento, también conocido como Primera Revolución Industrial, debido a que en la historia se han presentado varias transformaciones económicas de este tipo, fue impulsado gracias al surgimiento de pensamientos políticos y filosóficos años atrás. Algunos ejemplos son el de David Hume, un empirista escocés que creía que la ciencia tenía sus bases en la observación y en los sentidos, y que pensaba que la religión no podía darnos certeza sobre las cosas de la vida. Luego tenemos al economista Adam Smith, un antimercantilista, es decir, que estaba en contra de que el gobierno inglés controlara todo aspecto de la economía del país. Ante esta situación, publica en 1776 un libro titulado La riqueza de las naciones, en el que sugiere que debería haber más libertad y competencia para la población en el campo laboral y económico, algo que permitiría el progreso del país. Además de Smith, también estaban los fisiócratas franceses, quienes pensaban que la economía debía ser gobernada o controlada por la naturaleza. Estos fueron uno de los orígenes de la implementación del capitalismo moderno, sistema en el que la economía de un país depende de la producción y propiedad privada. Los fisiócratas sugirieron un término que luego iría evolucionando a un sistema económico, laissez-faire, que significa déjanos hacer. Esta frase quería decir que la población iba a hacerse cargo de la economía del país y exhortaban al Estado a no intervenir en sus movimientos. Por otra parte, a mediados del siglo XVII empieza la Revolución Agrícola en Gran Bretaña, periodo en el que aparecen nuevos objetos que facilitaron
la agricultura en la nación. Un buen ejemplo de esto fue la rotación de cultivos, que consiste en dejar una de 4 áreas sin cultivar, es decir, se hace un barbecho por un cierto periodo de tiempo, mientras que las otras 3 áreas se mantienen cultivadas. Este mismo proceso ocurre con estas 3 áreas, intercambiando sus cultivos y produciendo más alimentos. Por ende, la población aumentó y también porque no se habían presentado epidemias que mataran a mucha gente. Y eso no fue todo, pues en el siglo XVIII inició el cercamiento, que fue la división de tierras compartidas por agricultores pequeños para que fueran adquiridas por agricultores más ricos. Esto significó la pérdida de empleos en el campo, por lo que muchos agricultores y sus familias no tuvieron otra alternativa que ir hacia las grandes urbes, las cuales estaban iniciando el proceso de industrialización que había ocurrido gracias a la aparición del capitalismo. La industrialización inglesa también comenzó gracias a la accesibilidad que tenían al carbón, ya que este era fácil de obtener, pues no estaba a niveles tan profundos como ocurría en otras regiones de Europa, y además era muy habitual encontrarlo en todo el país. El carbón fue uno de los combustibles fósiles más relevantes de la primera era industrial, pues sirvió para hacer funcionar a las máquinas de vapor, un invento que se puede considerar como el más importante de la revolución industrial y que fue concebido por Thomas Newcomen en el año de 1712. Sin embargo, no era tan efectivo y funcional como las máquinas que lo sucedieron en las décadas siguientes, pero lo importante es que el concepto ya había sido descubierto. La máquina de vapor, así como otros tipos de artefactos, comenzaron una nueva etapa para Inglaterra, y con el tiempo estos objetos se irían perfeccionando hasta alcanzar un punto máximo que llevaría al país a consolidarse como una de las más poderosas a nivel internacional en cuestión industrial, algo que replicarían otros países en Europa y América, así como el resto del planeta entre los siglos XVIII y XX. Pero como se mencionó, estas máquinas fueron siendo mejoradas con los años, por lo que la perfección industrial no ocurrió con un abrir y cerrar de ojos. Todo llevó su proceso, el cual duró más de un siglo en completarse, y que acabaría trayendo muchos beneficios y problemas para Inglaterra y sus vecinos europeos. La primera revolución industrial llevó su proceso, y mientras el mundo empezaba a cambiar su pensamiento a nivel intelectual, político, religioso y filosófico, también surgieron nuevas ideas, que luego se materializaron en aparatos industriales que potencializaron la economía de Inglaterra, creando nuevas empresas, fábricas, empleos y ramas de trabajo. Empecemos en 1708, cuando el agrónomo Jethro Tull perfeccionó una sembradora que plantaba semillas en líneas rectas, agilizando el procedimiento de sembrar a mano las semillas, algo que era muy tardado. Al año siguiente, en 1709, Abraham Darby I descubrió cómo derretir hierro usando coque en vez de carbón o madera, lo cual le permitió vender 81 toneladas de este metal en ese año. 3 años después, en 1712, Thomas Newcomen inventa la primera máquina de vapor, que sirvió para extraer agua de las minas de carbón, siendo este aparato favorecedor para la minería. En 1733, James Kay inventa la lanzadera volante, que sirvió para agilizar la fabricación de telas, pues antes se necesitaban 2 personas para pasarse una lanzadera normal de un lado a otro, pero este invento exitosamente redujo la labor a una sola persona e hizo mucho más fácil y veloz la fabricación de ropa y alfombras, y ya no era necesario tocar el objeto al momento de tejer. Más de 30 años después, en 1765, James Hargreaves crea la heladora Jenny, la cual patenta en 1770
y que tenía la función de hacer varios carretes de hilo simultáneamente, llegando a girar hasta 8 usos al mismo tiempo. En 1769, Richard Arkwright construye la primera máquina hidráulica de hilado, la cual lo llevó a tener gran reconocimiento e ingresos, por lo que 2 años después funda su primera fábrica en el poblado de Cromford, Inglaterra, teniendo a 200 trabajadores a su cargo. Ese mismo año ocurre uno de los eventos más importantes de la Revolución, pues James Watt patentó su propia máquina de vapor, que era una mejora del artefacto de Newcomen, pues este tenía fallas. Watt encontró en 1764 que la máquina de Newcomen desperdiciaba mucho vapor y tenía que esperar a que su cilindro de poder se recalentara después de realizar su primer golpe para extraer el agua de las minas. Watt eliminó estos defectos y agregó la característica de usar menos combustible para funcionar, lo que causó que su producto se popularizara por todo el país, y gracias a él la revolución industrial giró alrededor de este invento. Durante todos estos años también se empezó a impulsar el transporte marítimo interno, por lo que se ordenó la construcción de canales artificiales, siendo el Bridgewater uno de ellos. Este canal logró ser conectado con el río Mersey en 1772, iniciando de esa manera la excavación de tierras para llevar a cabo este tipo de transporte por Gran Bretaña. En 1775, Arkwright, después de implementar el vapor dentro de su industria textil, ordena la construcción de molinos que se encargarían de la fabricación de hilos. Dicha labor estaría manejada por una sola máquina. En 1779, Samuel Crompton crea una máquina híbrida llamada mula de hilar, que era una combinación de la hiladora Jenny y la hiladora hidráulica. Este nuevo artefacto sirvió principalmente para hacer una tela llamada muselina. También en ese año se empiezan a levantar los primeros molinos accionados por vapor. En 1785, Edmund Cartwright da a conocer el telar mecánico, el cual usaba agua para funcionar y que mejoró el proceso de tejido comercial, pero con algunas fallas. Para finales del siglo XVIII, Inglaterra ya se hallaba terminando sus primeras etapas de la industrialización, pero algunos países en el mundo, como los Estados Unidos, empezarían a seguir sus pasos, pues en 1793 Eli Whitney inventa la esmotadora, una máquina que sirvió para separar semillas de las fibras de algodón, un proceso que antes era manual. En 1799, el gobierno inglés aprueba una serie de leyes que prohíben la creación de sindicatos o uniones laborales para evitar un descontrol social entre los trabajadores, pues no querían que la economía inglesa se debilitara, ya que el país estaba entrando en una era nunca antes vista para el comercio inglés, y eso no iba a cambiar, pues unos años después ocurrirían 2 sucesos que la impulsarían aún más. En 1804 se da a conocer la primera locomotora de vapor, que fue construida por Richard Trevithick, pero no sería hasta 1812, cuando Matthew Murray introduce la Salamanca, la primera locomotora de vapor comercial de la historia, la cual perfeccionó este invento, que con el tiempo empezó a ser más utilizado hasta que en 1825 se inauguró la primera tranvía para este tipo de trenes, que conectaba los pueblos de Stockton y Darlington. Por otro lado, en 1807 se introduce el primer barco comercial de vapor, el Clermont, creado por Robert Fulton, por lo que ahora ya había 2 opciones nuevas para transportarse. El surgimiento de estos medios de transporte atrajo la atención de Isambard Kingdom Brunel, un ingeniero inglés que construyó más de 1.600 kilómetros de tranvías en toda Gran Bretaña y que echó a andar el transporte marítimo de los barcos de vapor. Para 1807, la industrialización empezó a salir a nuevas tierras, siendo Bélgica el primer país europeo, después de Gran Bretaña, en transformarse económicamente. Esto
gracias a las políticas implementadas por William y John Cockerill, padre e hijo respectivamente. Pero de vuelta en Inglaterra, la situación no pintaba nada bien para un sector de la industria, pues estalló el movimiento ludita, el cual destruía las máquinas de las fábricas porque no estaban de acuerdo en que los trabajadores, ellos incluidos, fueran reemplazados por estos artefactos. El movimiento solamente duró 5 años, de 1811 hasta 1816. En 1821, Michael Faraday demuestra el principio de la rotación electromagnética, clave para la creación del motor eléctrico, y 10 años después descubre la inducción electromagnética, que sería usada en los generadores eléctricos. En los años siguientes surgirían más inventos, no solo en Inglaterra, sino en el mundo, pues en 1837 Samuel F. B. Morse da a conocer el telégrafo, el cual, junto con el código Morse, permitieron la comunicación a distancia. En 1846, Elias Howe patenta la máquina de coser. En 1844, Charles Goodyear patenta la vulcanización, proceso en el que se mezclaba azufre y látex líquido para crear un material resistente al calor y al frío y que sería utilizado masivamente para las llantas de los automóviles en el siglo XX. Y por último, en 1856, Henry Bessemer descubre un proceso que remueve las impurezas del acero derretido usando aire. Estos y muchos más inventos y sucesos definieron la era conocida como la Primera Revolución Industrial, y como lo dice su nombre, no fue el final para este campo de comercio internacional, pues con los años también aparecerían más ideas y aparatos revolucionarios para la humanidad. Como se pudo observar, la revolución industrial cambió la vida de cientos de ciudadanos ingleses y posteriormente del resto del mundo, pues la fabricación masiva, rápida y fácil de muchos objetos que consumimos en nuestra vida diaria nos hubiera dado gracias a aquellos pensadores e inventores que dieron su mayor esfuerzo para ayudar a la humanidad. Para finales del siglo XIX iniciaría la Segunda Revolución Industrial, en la que el vapor no destacó mucho, pues surgieron y se desarrollaron nuevas tecnologías, máquinas y artefactos que lo dejaban muy por atrás de lo que era antes. Entre las más destacadas estaban el teléfono, la radio, la electricidad y el acero. Por si fuera poco, la industrialización ya se había esparcido por toda Europa, así como en el resto del mundo. E Inglaterra ya no sería el protagonista principal de esta revolución, más bien sería Estados Unidos, país que ya estaba involucrado en este campo comercial desde mediados del siglo XIX, pero que no tendría su apogeo industrial hasta finales del mismo siglo. Pese a que esta etapa en la historia económica mundial también fue relevante, todo tiene su final, pues debido al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, la Segunda Revolución Industrial terminó, por lo que el mundo entró en un paro económico en lo que transcurría la guerra. Pocos años atrás, algunos países en América y el mundo también empezarían la industrialización, aunque ya muy tarde, pues Europa ya había desarrollado mucho este campo. Un ejemplo de estos países emergentes en la industria fue México, que después de tantas décadas de guerra, desastres, crisis económicas e inestabilidad social, estaba listo para ver un cambio en cuanto al aspecto económico. Pero al igual que la primera y la segunda revolución industrial, no fue algo que sucedió en un parpadeo. En cambio, la sociedad mexicana tuvo que aceptar poco a poco la introducción de muchos de los inventos y máquinas utilizadas en Europa, que traerían más tarde muchas consecuencias para el país, que van desde la industria petrolera hasta revueltas sociales históricas. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú
en el mes de julio de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.